Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar de paradigma de Digital Workplace. Con este tema de pandemia, sabemos que nos estamos enfrentando a situaciones muy diversas. Nadie se esperaba que fuera de esta manera. Por ejemplo, de manera muy personal, yo les comento, yo esperaba que fuera como la H1N1, ¿no? Que fue más o menos entre 4 y 6 semanas, dependiendo de en dónde se encuentren y en realidad pues ya llevamos meses, ¿no? Bueno, ahí una disculpa por el ruido de fondo, es inevitable, algunos seguimos trabajando en realidad home office y pues no hay cómo controlar a veces el ruido es un Solutions Architect que reside en Perú, es líder de este equipo y él también nos colabora con una buena parte del material y también va a presentar una buena parte del mismo, ¿no? Vamos a ver 4 puntos en particular, desafíos globales, qué acciones decisivas se han tomado, cómo vemos el panorama para post-COVID y al final vamos a hablar un poquito de Stefanini. Muy seguramente la mayoría nos conoce, pero de cualquier manera preparamos unos pocos slides solamente para que tengan una idea de quiénes somos, para aquellos que no nos conozcan. Y bueno, entrando en tema, en desafíos globales, en la pandemia, y es importante, sabemos que es una situación sin precedentes, que las cosas se han acelerado de una manera muy importante. La escala del impacto que estamos teniendo actualmente, nadie lo tenía previsto. Eh, Muchos hablaron o trataron de predecir el pico y la duración. En realidad, vemos que aunque ha reducido un poco en algunos lados la tasa de infección y la tasa de mortalidad, lamentablemente, no se ha comportado como nadie lo esperaba, ¿no? Ahora hay muchas noticias en cuanto a reinfecciones, hay muchos temas alrededor de eso, pero el tema que nos atañe directamente aquí es el tema de negocio. Qué es lo que ha ocurrido con las operaciones. Y lo que queremos compartirles un poco es lo que hemos visto desde nuestra operación con nuestros clientes, lo que hemos visto con nuestros socios de negocios, lo que hemos visto incluso en aquellos paneles de consultoría donde participamos y qué es lo que está ocurriendo de una manera general, es lo que vamos a tocar, ¿no? Entonces, el material que preparamos para empezar es eh, saber, ¿no? Si realmente fueron forzados o no hacia la transformación digital. Ocurrió como con algunas empresas tal vez que no tuvieron opción y lo que realmente ocurrió es, aunque no veían el momento de hacer una transformación digital, en el momento del encierro, pues no tuvieron opción y tuvieron que acelerar. Por eso es que hay muchos memes al respecto y uno de ellos es este, ¿no? El experto en transformación digital en este momento, pues es el mismo virus, que nos forzó hacia movernos de nuestro confort que teníamos anteriormente, esa supuesta normalidad que todos dábamos por hecho. Y ahora lo que me gustaría a mí es compartirles algunas preguntas. Pueden responder en el chat. El ideal es que lo hagan en el mismo chat para nuestro equipo de moderación se va a encargar de consolidar. Pero es muy rápido, solamente saber si hay una visión clara de dónde pueden proporcionar valor y si tienen un roadmap eh, para llevarlo. Muy probablemente ya lo están haciendo, muy probablemente están planeando hacerlo o fueron forzados a ello. Entonces, si tienen una versión clara, es un sí tal cual, y si tienen un roadmap, es un sí también. La siguiente pregunta aquí sería, ¿cuál es el papel que debe tener las áreas de TI en su negocio? Ya sea para acelerar la entrada en nuevos mercados o acceder a nuevos clientes. ¿Están operando de esa manera en su organización? El otro punto es, ¿cómo obtener los beneficios de un modelo operativo ágil para acelerar su negocio? Si ya están trabajando con modelos ágiles, ya sea en desarrollo de software, en consultoría, en equipos que estén trabajando con sus proyectos de una manera ágil. ¿Se los tienen? No los tienen.
¿Cuentan con una estrategia para tener el talento y las personas necesarias cuando comience la recuperación? Y este tema es muy relevante porque obviamente a todos nos piden optimizaciones todo el tiempo y con la pandemia esto se aceleró exponencialmente. Y la última pregunta es, ¿qué inversiones son las más necesarias para crear el entorno tecnológico que permita a su empresa prosperar en la próxima normalidad? Algunos ejemplos de inversiones obviamente son en tecnología, sí, pero también puede ser consultoría, también puede ser un nuevo ERP, también puede ser una reforma, un refresh tecnológico, puede ser un cambio de una aplicación, puede ser un nuevo desarrollo, puede ser temas de compliance, de seguridad, puede ser reformular procesos, puede ser volver a capacitar al personal, pueden ser muchos temas. ¿Cuáles son las que ustedes ven? ¿Ok? Bueno, de cualquier manera van a tener parte de esta información que se les va a compartir, no se preocupen. Estas preguntas en realidad son para ustedes. Son algunas de las preguntas que grupos de consultoría creen que son importantes que se hagan a ustedes mismos sobre su operación actual. ¿Por qué es importante? Bueno, porque definitivamente hemos tenido un impacto muy importante en la sociedad, pero sobre todo en los negocios, que es el tema que nos atañe en este momento. En esos negocios donde tuvimos que forzar al personal a estar en un teletrabajo, manteniendo sus posiciones, tratar de mantener la facturación y la cobranza, tratar de mantenerlo a los mismos clientes, porque algunos definitivamente tuvieron que contraer sus operaciones. Entonces, es por esta razón que se tomaron medidas muy drásticas al respecto. Entonces, aquí lo que me gustaría compartirles es, hicimos un compendio de información de algunas consultoras, grandes consultoras. En este caso, parte de esta información que les voy a mostrar es de McKinsey. Hay otra parte que es de Gartner. Y lo que vemos aquí es cuál es el sentimiento de los consumidores y por qué es importante en algún punto o nuestros clientes son consumidores o nosotros mismos somos los consumidores y cuál es qué tan optimistas o no se sienten al respecto. Entonces, obviamente, muchas empresas vieron caer sus ingresos. Algunas se sintieron demasiado optimistas, algunas no tanto. Algunas rápidamente les cayó la realidad en ellos y tuvieron que cambiar incluso su portafolio. Entonces, este es un ejemplo, lo que ven en la gráfica es algunos de los países en una gran encuesta que se realizó desde abril a junio, qué tan optimistas se entiende el panorama económico. Entonces, definitivamente no hay ninguno que despunte como demasiado optimista. Sin embargo, como toda crisis, y Stefanini es un ejemplo, como toda crisis es una oportunidad también de crecer. Entonces, han impactado fuertemente a las finanzas de muchas empresas. Entonces, hábitos de consumo son relevantes porque también nos da una guía de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no vemos de fondo. De la información que les voy a presentar a continuación, eh, lo que está en rojo es, y en tono cada vez más oscuro, es dónde se ha gastado menos. Y lo que está en azul de la misma manera, el tono cada vez más oscuro es dónde se ha gastado más. De esta información hay algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, en abril, esto es lo que ocurría. O sea, definitivamente gastaban cada vez menos en temas como restaurantes, en zapatos, en ropa que no era realmente necesaria, ¿no? Joyería, accesorios. Curiosamente, en alcohol, solamente en algunos países se consumió menos. En temas de entrega, en algunos se empezó a consumir más porque obviamente se hacían entregas de comida, de productos de canasta básica, en tabaco, en snacks, pero lo que se mantuvo es el gasto que se requiere en casa para la despensa regular, ¿no? Para los gastos comunes, ¿no? Consumibles, ya sea de limpieza, ya sea temas para los alimentos como tal, para preparar, aunque muchos empezaron a consumir eh, la, en restaurantes que enviaban, ¿no? Realmente la comida. ¿Y esto por qué? Porque aunque muchos
Son realidades muy diferentes en casa. Algunos viven solos, algunos viven en familias, algunos tienen tiempo para preparar comida aún estando la familia y algunos no. Entonces, así es como se comportaba en abril. En junio, ahora lo que vemos es ya hay un comportamiento diferente. Se empieza a gastar más en algunos de los servicios que antes estaban, aunque en realidad se mantiene, o sea, no ha despuntado demasiado el tema de ventas. ¿Y esto por qué sucede? Porque nos hicimos más conscientes de cómo estamos gastando el dinero, ¿no? Cambiamos a productos menos costosos porque nos dimos cuenta que no necesitábamos gastar eh, por algunos productos que eran solamente marca. Y también hicimos mucho más búsqueda de qué opciones de marca y productos y hasta las mismas empresas, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es? Si se preocupa por el tema ecológico, si se preocupan por sus empleados. Toda esta mentalidad de compras cambió definitivamente a raíz del COVID. Y estos son algunos de los países. En realidad sí hay información de Latinoamérica, poca, pero sí hay, pero en temas más directamente sobre el optimismo. Ahora, hay un punto aquí muy relevante que es, aunque vaya cambiando la pandemia, algo que sucede es, los hábitos van a continuar. Se va a seguir volviendo el tema hacia digital y hacia ser omnicanales, ¿no? Donde muchas de las categorías que incrementaron que incrementaron su demanda son aquellas que se van a mantener y se espera que sigan creciendo. Entonces, como podrán ver, hay temas donde no se van a recuperar, hay cosas que no se van a recuperar, pero hay cosas que sí. Y un punto relevante es, definitivamente en las compras hubo muchos problemas en cuanto a logística. En el momento del encierro, muchas empresas tuvieron que descansar a su personal y aquellos que estaban acostumbrados a hacer retail multiplicaron 400 veces por ciento su demanda y era imposible entregar a tiempo. Incluso, por ejemplo, de manera personal a mí me ocurrió yo quise comprar una silla de oficina para poder estar un poco más cómodo trabajando en casa. Y cuando yo lo compré, la tienda como tal se tardó demasiado en enviarlo. Yo tuve que buscar porque en la aplicación no me daba estatus. Y al momento de llamar me dijeron, no, es que no hay existencias del producto. Mi molestia fue, bueno, y si no hay existencia, ¿por qué me dejas comprar un producto que no tienes? Y el problema es que decían que el reembolso de la compra iba a tardar 30 días, ¿no? Entonces, y no daban otra opción. Me tuve que quejar directamente en Twitter y así fue como me devolvieron mi dinero en 24 horas. Entonces, esto ocurrió mucho. ¿Cuál es el problema con esto? Es que si tú dañas esa reputación de esa manera, la próxima vez que tú quieres comprar algo en línea, normalmente buscas otra opción. Buscas otra empresa, buscas otra marca o buscas dónde adquirir tu producto en otro lado, donde sí te dan una garantía o te entreguen a tiempo. Entonces es un reto que ocurrió en todas partes del mundo. Esto no es nada más de algunos países. Entonces, es por eso que el 75% de los consumidores probaron un método de compra diferente. Y en países donde no hubo bloqueos, aún así solamente ocurrió un 33%. Y el 60% de los consumidores que intentaron un nuevo método de compra lo van a seguir intentando aún después de que la crisis se declare. Entonces, esto es relevante para saber hacia dónde se mueve la percepción de los consumidores. Entonces, lo mismo pasa en temas de economía de salud y cuidado, ¿no? Estamos siendo mucho más conscientes y de comprar empresas que tienen envases saludables e higiénicos, que nos demuestran que tienen cuidados y preocupación por los empleados eh, y que además tienen una mayor conciencia con todos, o sea, con sus proveedores, con los clientes, con todos. Entonces, esto va a ser recordado por mucho más tiempo, aunque pase la pandemia. En cuanto a la economía del hogar, eh, aunque el gobierno declara que está mucho más, que el semáforo baja a un nivel de criticidad menor, no se sienten cómodos para renovar las actividades fuera del hogar. O sea, y esto es el 70% y esto es finales de junio. Entonces, esto no ha cambiado, ¿eh? O sea, no nos sentimos confiados de que aunque declare el gobierno, estamos ya seguros.
Donde sí volteamos hacia los organismos encargados de la salud. Hacia allá volteamos para saber si ya hay respuesta de las autoridades médicas de si es seguro o no tomar medidas diferentes. Sinceramente yo creo, y esto es muy personal, que esto se va a quedar mucho tiempo, ¿no? Yo tuve oportunidad de viajar a Asia hace 10 años y me sorprendía ver a mucha gente con cubrebocas, mucha gente. Entonces, ellos están habituados por una experiencia anterior y yo creo que es lo mismo que va a pasar con el resto del mundo. O sea, vamos a seguir con las medidas de cuidado por mucho tiempo. Es una nueva normalidad. No vamos a regresar a una anterior en el corto plazo. No se ve así. Yo creo que vamos a mantener mucho porque además eh, hay impactos positivos. Bueno, entonces, una serie de cosas. Nos damos cuenta que sí funciona y en la mayoría de las ocasiones se volvió mucho más productivo. Por esta razón es que empezamos a voltear hacia temas de... muchas empresas como nosotros trabajamos en rehabilitar nuestros portales de capacitación para todos nuestros colaboradores y para nuestros clientes. Y de esta manera acelerar el gap, ese gap que tenemos entre lo que nos gustaría y la capacidad técnica y la capacidad de negocio que queremos resolver. Este es un ejemplo es el de la industria aérea, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos definieron un set de métricas de seguridad y planearon qué opciones tenían. Obviamente es uno de los sectores más impactados y ellos hicieron jornadas. Es algo que también nosotros estamos habituados a hacerlo desde hace alrededor de 6 años. Hicimos una transformación digital interna y después lo volvimos un producto hacia nuestros clientes. Entonces, hacer jornadas es muy útil. Te ayuda a entender técnicamente y te ayuda a entender el negocio y no dejar nada fuera. Técnicamente se puede resolver, pero no necesariamente una solución técnica empata con lo que tenemos que entregar en el negocio. Por eso es muy útil la jornada. Entonces, ¿qué hizo la industria, la industria aérea? Bueno, empezaron a hacer visible su sanitización en sus espacios, por ejemplo, en las charolas de seguridad donde ponen los objetos para escanearlos con rayos X. Empezaron a hacer visible cómo hacen la sanitización. Eso le da confianza al cliente. Por otro lado, es más práctico, empezaron a utilizar robots para hacer limpieza con rayos ultravioleta en el transporte. Esto es mucho más rápido, aunque hay filtros de aire en los aviones que cada 2 minutos limpian por completo el aire, y eso es mejor que una oficina, eso déjenme decirles que es mucho más seguro. Eh, Se está haciendo nuevas cosas, o sea, se prueban nuevos métodos, nuevas innovaciones y va saliendo cada vez nuevas cosas para asegurar que es un ambiente libre de virus. No solo de COVID, hay más virus, ¿no? Y también hay jornadas donde se espera hacer cero contacto directamente de inicio a fin durante todo el viaje, o sea, reducir el contacto físico en lo más posible. Obviamente también el tema de transporte entre sitios importa, entonces también están incluidas en sus jornadas. Y también los hoteles son parte de todo este esquema, ¿no? Porque sabemos que son paquetes a veces que es el vuelo con el hotel. Entonces, los hoteles completamente digitales que están enlazados a servicios médicos y que están monitoreados constantemente. Todo en una sola cadena para saber en qué momento hay incidentes o personas que están afectadas por virus confirmadas y saber quiénes estuvieron en contacto para tomar acciones al respecto. Entonces son jornadas. Este es un ejemplo. Y yo les recomendaría, es una manera que todos deberíamos de estar haciendo jornadas. Eh, Se requiere cierto conocimiento, sí, para hacerlo de manera correcta. Se pueden acercar, eh, se pueden acercar con nosotros para resolver. Hay muchos temas de consultoría para hacer jornadas que nos da un vistazo mucho mejor de lo que está ocurriendo. Ahora, este es otro dato muy interesante en cuanto a contrataciones de recursos humanos. En los siguientes 12 meses, lo que se espera es que se reduzcan los empleados permanentes. ¿Por qué? Porque se van a empezar a enfocar más en planeación de fuerza de trabajo, estrategia y cambio organizacional. Esto, de todos los encuestados, si se dan cuenta, el 33% invertirá mucho más en estos temas. Hay algunos que se mantiene como tal, pero de temas como reclutamiento y onboarding no cambia, o sea, no cambia en su mayoría. En entrenamiento y desarrollo sí hay una inversión mayor eh,
y también lo que se mantiene que ya originalmente se hacía. En reconocimiento y premiación no hay mucho cambio. En el engagement o compromiso y la conexión con el equipo, con los colaboradores, es también donde se está invirtiendo. Eso es lo relevante, que se va a hacer con el equipo que ya se tiene. No se está considerando tanto crecer las plantillas de empleados porque hay un riesgo en ello. Entonces, por lo mismo, sabemos que es crucial el desempeño que tiene el equipo actual y la pandemia ha demostrado que es en donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Por eso es que hay un tema que se llama recapacitación. Esa recapacitación es en qué rubros lo tenemos que hacer. En el tema legal, en el tema de recursos humanos, comunicaciones, finanzas, calidad, marketing, compras, cadena de distribución, ventas y en la parte de TI. Obviamente, la parte donde nos enfocamos nosotros y donde se mueve la mayor parte de nuestro negocio es tecnología. Sin embargo, hay muchas de esas áreas que nosotros apoyamos de una manera cross-funcional. Eh, pero, por ejemplo, hay un tema muy relevante que consideran muchos muy importante de estas encuestas. Los encuestados consideran muy importante invertir en tecnología. ¿Por qué? Porque todos están volteando hacia temas de automatización, optimización, reducción de costos, y es hacia donde se enfocan los esfuerzos porque queremos ser cada vez más eficientes. Temas como inteligencia artificial, RPA y otras tecnologías que nos ayudan, inclusive mesas de ayuda que están ocupando herramientas para automatizar atención de incidentes o de solicitudes, entran en este rubro. Personal técnico que atiende en sitio dedicado, bajo demanda, calendarizado o incluso de manera remota también es muy relevante. Herramientas nuevas que nos permiten ser mucho más eficientes es hacia donde se está enfocando todos los esfuerzos. Y bueno, el mundo considera cómo navegar por el futuro post-COVID. La única certeza es el futuro no es lo que solía ser. Y esto es un tema que tenemos muy claro. Y hacia el futuro, los historiadores van a mirar hacia atrás. Y en las 2 primeras décadas de este siglo, uno de los temas que van a enfatizar es la velocidad a la que ocurrió la globalización. Esto no tuvimos opción, obviamente, nos ha ayudado mucho, se ha crecido alrededor del 40% en los esfuerzos de transformación digital y seguramente a todos nos ocurrió algo muy particular. Por ejemplo, a nosotros, en aproximadamente 10 días, nosotros tuvimos que desplazar a todo el personal a trabajar de manera remota. Tuvimos muchos retos, obviamente, seguramente como muchos de ustedes tuvieron los propios, y sin embargo, nos topamos con temas muy relevantes. Por ejemplo, cosas que no teníamos consideradas desde un principio es, nosotros ocupamos mucho apoyo de nuestro equipo de People and Culture que nos apoyó con temas hasta psicológicos. ¿Por qué? Porque había temas muy complicados de personas que no podían estar en casa por temas personales. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, voy a dar paso a Elvis para que continúe con los siguientes slides. Listo, perfecto. Bien, gracias Adri. A ver, de todo lo que nos ha estado comentando Adri, es importante saber cuál es el contexto y cuál es el comportamiento de nuestros usuarios, ¿no? Al final, los que estamos acá presentes somos personas de áreas de tecnología y creo que lo que menos, antes de que sucediera toda esta pandemia, lo que menos hacíamos era observar a nuestro usuario final, ¿no? Nos regíamos un poco por el tema de tener indicadores de servicio, ver cuántas llamadas ingresaban a nuestro service desk, cuántos tickets, horas picos, y eso era más que todo el ritmo del día a día, ¿no? Pero eso ya es parte del pasado. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿y qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra área, nuestra organización de cara hacia el servicio el Digital Workplace para que nuestros usuarios puedan seguir cumpliendo sus objetivos, las metas que tienen programadas de cara a la organización? Entonces, hay acciones que van a ser muy importantes, acciones decisivas en esta nueva normalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Eh, a ver,
creo que la justificación todos la teníamos, la conocíamos antes de que iniciara esta pandemia. Y era que la mayoría de acciones innovadoras o de transformación iban no a un paso acelerado porque había muchos peros en el camino. eh, y lo que ha hecho el COVID es ser este catalizador, ¿no? Acelerar todas estas decisiones que en algún momento eran opcionales, entre comillas, ahora ya no son opcionales, son una necesidad, ¿no? Porque la continuidad del negocio tiene que existir. No podemos cortar el ritmo que teníamos a pesar de todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses. Y lo que tenemos que hacer es enfrentar estos desafíos de una manera ágil, ¿ok? Para poder seguir teniendo los resultados esperados y dependiendo del tipo de negocio, poder superarlos. Entonces, lo que nos deja esta situación es que los trabajadores o los que formamos parte de una organización, de una compañía, estamos frente a una nueva situación y que y que ellos van a necesitar o vamos a necesitar estos catalizadores o estas herramientas que nos permitan acelerar el trabajo del día a día. Entonces, hay muchas personas que están volviendo de ciertas vacaciones, sobre todo en la parte del hemisferio norte, están un poco recuperándose anímicamente de toda esta crisis. Y lo que está pasando es que una vez ya dentro de la organización estamos ante un nuevo escenario de trabajo, ¿no? Una nueva forma de trabajar y, y los servicios como Service Desk o los Help Desk tienen que estar acorde y al mismo ritmo que estos usuarios. Entonces, en ese Elvis, sentido, sí. Elvis, qué pena molestarte, pero es que no se te está viendo la presentación, sino que te quedaste en la diapositiva azul. No sé si los demás están viendo igual que yo. Eh, a ver, ¿me confirman? Estoy ya en eh, la, la parte de la vacuna. No, yo la veo Elvis, estática, ¿y ahora qué? Y no la veo en modo presentación. no la vemos en modo presentación. Uy, a ver, déjenme ver por acá. Ahora sí está en modo presentación, Elvis. Sí, ok, listo, disculpen. Ah, no, A ver, entonces, bueno, esto ya hablé, el tema del catalizador. Como les comenté, los usuarios que retornan a los trabajos o los que ya continuaban están ante un nuevo escenario, ¿no? Eh, y lo que quiero ahora es mostrarle y vamos un poco ir al pasado, porque este escenario ya es parte del pasado, ¿no? Entonces, a ver, acá intenté graficar un poco una jornada de usuario antes de la pandemia. Y lo que teníamos es que nuestro día a día o nuestra vida normal, pasada, iniciaba pues con un tema de traslado, ¿no? Ya en ese entonces, la mayoría de cosas estaban en modo as a service, ¿no? O sea, ya teníamos a disponibilidad los servicios de taxi tipo Uber, Cabify y demás, y teníamos el tema del transporte por scooter, entonces nuestro día a día empezaba con estas acciones, y una vez ya llegaba al trabajo, pues hacíamos el registro, era el saludo con todas las personas de nuestro centro de labores, empezábamos con toda la revisión de correos del día y bueno, y el típico o la típica hora de café, ¿no? Entonces, esto era parte de nuestra vida pasada, ¿no? Y ya, o sea, si es que queremos poner un poco nostálgicos, eh, en algún momento contaremos y diremos que eso era nuestro día a día y ahora, qué es lo que hacemos ahora, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que nuestras acciones de cara hacia nuestro trabajo han cambiado y ahora estamos
más que nunca conectados a través de un dispositivo móvil, del iPad o del portátil. Y nuestro día ya no empieza con un tema de transporte. Estamos conectados desde que empezamos el día. Desayunamos mientras comenzamos a atender los correos, nos trasladamos de un área a otra, ¿no? Yendo de la cocina a la sala, trabajamos en compañía, seguimos siendo padres, nuestra vida familiar hoy más que nunca está más activa. Y al final, bueno, también hacemos algo de automatización dentro de nuestros hogares, ¿no? Porque al estar confinados, repartimos nuestros tiempos y tratamos de dedicarle todo nuestro esfuerzo a las acciones tanto del hogar y de nuestro trabajo. Entonces, esto es el nuevo comportamiento de un usuario, ¿no? ¿Y para qué nos sirve todo esto? Porque al final la mesa ayuda o el service desk o en sí el workplace de un usuario dentro de una compañía se ha modificado y para ello existen nuevos comportamientos. Entonces, todo este análisis que hacemos de cara hacia la mejora de estos servicios, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? Como digo, la parte tradicional, el tema de la lectura de métricas, ya es sigue siendo una parte del servicio, pero esto necesita ser repotenciado. Entonces, haciendo un poco de resumen, el espacio de trabajo de cualquier usuario de la organización se ha visto afectada y por ello estamos más que todo conectados, estamos pendientes de temas de salud, estamos ya dentro de oficinas, en espacios más reducidos, distanciados. Todas estas modificaciones hacia nuestro espacio de trabajo son importantes porque al final, como digo, esto determina un comportamiento. De cara hacia la persona que está dentro de un trabajo, antes de la pandemia, en promedio, según Gartner, existía un 30% de autorizaciones de trabajo en casa. Entonces, esto ha sido incrementado. O sea, las organizaciones han tenido que, las que han podido, de acuerdo al tipo de negocio, han permitido a los trabajadores poder realizar sus actividades dentro del hogar. ¿Ok? Entonces, ya no es una opción, como digo, sino es la nueva norma. El hecho también de estar intercambiando el trabajo tanto en oficina y en casa es la nueva normalidad. Hay más tolerancia, ¿no?, al ambiente de trabajo y no sé si ustedes, imagino que han vivido lo mismo que yo y la mayoría que estamos acá presentes, es que ha habido más acercamiento entre la plana directiva, entre la capa de gerentes hacia los miembros del equipo, ¿no? Entonces, toda esta modificación de acciones son importantes porque, como digo, al final necesitamos determinar cuál es el escenario al cual nosotros servimos. Y de cara hacia el negocio, también hay cosas interesantes que nos muestra Gartner, y es que las empresas que son deficientes digitalmente están fracasando. Y los empleados o las personas dentro de la organización que son deficientes digitalmente están luchando por serlo. Entonces, hay un esfuerzo de parte de todas las personas que componen la organización en tratar de nivelarse, ¿no?, digitalmente para poder cumplir con estos nuevos objetivos dentro de la empresa. Entonces, hay una serie de acciones también como el tema del traslado, el tema de los eventos, la misma interacción humana y el monitoreo constante tanto de la salud, el trabajo y la ubicación. ¿Ok? Entonces, con todo este contexto, ¿cuáles son esas acciones post-COVID que necesitamos teniendo todos estos insights? Pues hay muchas acciones que podemos hacer, ¿no? Pero es importante saber y conocer de dónde venimos y hacia dónde nos tenemos que orientar, ¿no? Entonces, en resumen, antes de la pandemia, pues había un ausentismo laboral y esto era promovido pues por el tema del traslado, por el tema más que todo personal. Existía un
un único canal de comunicación hacia los servicios de Service Desk. Existía multicanalidad porque las áreas de TI lo que hacían era implementar pues la atención vía correo electrónico, llamada, por ahí mensajería. Se demandaba mucho el tema de la atención en sitio, los KPIs eran muy tradicionales, la seguridad de la organización, las áreas de TI creían ya que estaba, se daba por hecha, ¿ok? La velocidad en red y todos los servicios que promovía el área de TI, en pocas palabras, estaban controlados, ¿no? Y había como que cierta estabilidad, cierto status quo dentro de este espacio laboral. Pero lo que ha pasado es que la pandemia ha generado un cambio, y lo que vemos ahora es que el ausentismo se ha reducido porque ya no hay un tema de traslado, todos estamos activos desde que empezamos el día, y las personas, pues, de acuerdo a cada canal que dispongan, van a poder concretar el trabajo que tienen asignado. Entonces, el tema de la atención en sitio sí es restringido y es una ya situación muy, muy puntual. Hay mucha necesidad de autoservicio, o sea, si es que antes el usuario no quería tener contacto o mucho contacto con el área de Service Desk, ahora menos, porque al final las actividades del día a día demandan tiempo. Cada reunión, cada meeting, cada conversación que tenemos para poder acordar algo nos consume el día a día. Entonces, lo que menos queremos hacer es estar llamando a un centro de soporte para estar en espera y que resuelvan nuestro problema. Entonces, el autoservicio ahora más que nunca es una parte importante. También está el tema de cómo medir la productividad, ¿no? Los trabajadores ahora tienen cierta libertad dentro de su espacio de confinamiento, entonces los gerentes o líderes de área, no solamente del área de TI, sino de cualquier otra área dentro de la organización, necesitan saber qué es lo que están haciendo y cómo están cumpliendo los objetivos. Entonces ahí necesitan mucha tecnología para poder ir haciendo este tracking, ¿no? Sin necesidad de estar consultando a los trabajadores. Entonces, la seguridad, que era parte de la infraestructura física de la organización, ahora se traslada al hogar, ¿no? Entonces, si hay un trabajador de banca que pues, tenía ciertas restricciones o ciertas reglas dentro del espacio físico de la empresa, ahora en casa, pues eso ya no es así. Entonces, se necesita un nuevo esquema, una nueva plataforma y nuevas reglas para poder seguir siendo seguros, ¿no? Y no tener vulnerabilidades de cara al negocio. Y hoy más que nunca los servicios tienen que estar 100% orientados al usuario, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y para eso, bueno, como Stefanini, nosotros hacia nuestros clientes, siempre intentamos definir acciones que estén orientadas principalmente por el comportamiento del usuario. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo, de cómo podríamos abordar un cambio dentro del servicio. Está basado en sprints y consideramos que hay 4 puntos principales que tenemos que tener en cuenta, que debemos de tener en cuenta. Entonces, uno son los esfuerzos digitales que tienen que afrontar el cambio de las expectativas del consumidor. Entonces, lo que va a pasar dentro de las organizaciones es que el consumidor o el usuario va a tener nuevos comportamientos, va a tener nuevas acciones, y lo que debemos hacer nosotros es, en base a estos sprints que planteamos, es que se tienen que definir nuevas prioridades, ¿no? Prioridades digitales. Tenemos que aumentar los canales digitales y esta oferta tiene que estar alineada a este nuevo escenario, ¿no? Después tenemos que también considerar muy importante el tema del análisis de datos, ¿no? Como les decía, existen muchos indicadores tradicionales que nos dan una visión del servicio,
pero el comportamiento del usuario a quien yo atiendo no está definido por estos indicadores, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a tener es que necesitamos que cada uno de estos KPIs tradicionales tengan cierto análisis para tener un KPI que me determine el comportamiento del usuario. Entonces, sobre ello nos vamos a sustentar en el uso de plataformas o herramientas de inteligencia artificial que nos puedan construir ciertos modelos y poder hacer mejor un análisis y con ello determinar acciones preventivas para poder estar al mismo ritmo del esfuerzo de las personas que conforman la organización. Entonces, la idea tampoco es invertir en tecnología simplemente por invertir. Acá tiene que haber un concepto, tiene que haber un fundamento para poder nosotros definir si es que hay que hacer un paso hacia entornos cloud, hacia herramientas de automatización, el uso de la inteligencia artificial, de robots, etc. Todo eso tiene que tener un fundamento y tiene que estar sustentado en esto que hablábamos anteriormente, ¿no? El análisis de la información. Y también está determinado por cómo vamos a gestionar el tema de la productividad, de la persona en sí. Entonces, estos objetivos que tienen que ser abordados en base a estos sprints que hemos definido, son acciones inmediatas, porque al final nos basamos en metodología ágil y el resultado tiene que ser en el día a día, semana a semana, ¿no? No nos da el tiempo como para poder tener acciones a largo plazo, porque la continuidad del negocio es importante. Entonces, el punto principal acá es que necesitamos tener un equipo ágil, ¿ok? Dotar a nuestras personas, a nuestros colaboradores con plataformas, con estructuras, con procesos rediseñados y sobre todo este concepto o esta palabra que para mí es muy importante, ¿no? La cultura. La cultura es algo que probablemente la mayoría de áreas de TI y en general dentro de la organización no está bien estructurada, o sea, no hay acciones concretas como para poder generar cierta cultura, pero este catalizador que tenemos ahora nos permite afrontar un nuevo escenario en el cual las personas están con esta necesidad y que puedan alinearse rápidamente a estas optimizaciones que queremos hacer en el servicio. Entonces, llevándolo como ejemplo también a un área comercial o tener acciones comerciales, siempre va a estar presente el tema de la estrategia, ¿no? Tenemos que definir una estrategia que nos permita darle esta continuidad y para eso pueden haber acciones como el posicionamiento de marca, ver cómo vamos a trabajar con nuestros partners, cómo vamos a manejar la nueva demanda que vamos a tener. Los canales digitales tienen que ampliarse, ¿no? El usuario ahora, más que nunca, necesita tener muchas opciones y de manera rápida, o sea, toda la cadena tradicional ya no es prioritario para el usuario. Lo prioritario ahora es que yo pueda a través de mi dispositivo móvil solicitar algo y tenerlo en el menor tiempo posible y con las consideraciones de esta pandemia en tema de salud y protocolos, es clave mejorar estos canales digitales. La productividad también es parte importante, así como la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del usuario. El tema de la percepción, el tema de la lealtad, todo eso es parte de estas acciones y cualquier iniciativa que tengamos e implementemos en nuestros servicios, siempre tienen que estar impulsados por los datos y los análisis, por el análisis de datos. No podemos continuar o no podemos avanzar si no tenemos un feedback, si no tenemos un resultado de cada paso que damos. Entonces, esa es parte importante de este servicio, ¿no? Y el trabajo remoto, pues, ahora más que nunca nos va a ayudar
está ayudando a las organizaciones a avanzar de manera rápida en el trabajo del día a día, ¿no? Entonces, esta experiencia tiene que ser buena, ¿no? Al final el usuario, si es que no recibe primero las plataformas necesarias, si no recibe las capacitaciones necesarias, la experiencia va a ser mala, ¿no? Y no va a poder cumplirse estos objetivos trazados, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que todos los servicios de Workplace están antes de la pandemia, durante la pandemia y todo lo que vamos a afrontar a partir de ahora, están muy enfocados al tema de la operación, del día a día, ¿no? Del cumplimiento, de la atención. Y eso es bueno, o sea, no es malo. El tema es que necesitamos otra visión, necesitamos un equipo que esté trabajando de mano con la parte operativa, pero que esté visualizando todos los resultados, esté visualizando tanto al equipo que es parte de la operación como al usuario, que es el que recibe este servicio, tiene que estar observando y obteniendo datos para poder eh, generar ciertas iniciativas, y estas iniciativas con estas metodologías ágiles poder ser implementadas en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible. Entonces, nosotros denominamos a este equipo como un squad agile que puede estar presente en cualquier estructura dentro de la organización y principalmente dentro de lo que es el Digital Workplace. Este equipo lo que tiene que hacer es, uno, ver la experiencia del cliente, el usuario, quien recibe el servicio, tiene muchos insights que probablemente no son considerados por la operación, pero eso no quiere decir que no sean importantes, son muy importantes. Tiene que también estar viendo qué procesos deben ser automatizados, cómo estamos con la eficiencia y la efectividad, cómo trabajamos con los proveedores, necesitamos definir un roadmap de innovación, cómo vamos a adoptar nuevas tecnologías. Todos estos puntos tienen que ser evaluados, tienen que ser diseñados por un equipo especializado. Entonces, al igual que en otras áreas de la organización, hay muchos objetivos que están de cara al cumplimiento del objetivo en sí, pero sustentado en una nueva forma de trabajo, en el uso de nuevas herramientas digitales. Y lo que nosotros promovemos es que este squad sea parte del equipo, pero que sea también un catalizador, un acelerador de estas iniciativas. Y entonces, la organización ahora se plantea en que necesitamos construir un nuevo modelo de servicio, ¿no? Para poder tener mayor resiliencia y que las decisiones de ahora tienen que empezar ya, ¿no? Entonces no podemos parar. Bien, entonces, como parte de todo lo que hemos revisado en esta presentación, les pido a todos, por favor, que me puedan ayudar con este Menti. Si pueden ingresar a menti.com. Es importante que cada uno de los que estemos presentes definamos, ¿no?, en una sola palabra cuáles son estos principales desafíos o cuál es el principal desafío dentro del servicio de Digital Workplace. ¿Ok? Esa es la consulta y lo que queremos es un feedback de parte de ustedes para que nosotros podamos también, como parte de nuestro servicio, poder tomarlo y de cara hacia nuestros clientes, poder usarlo para definir estas estrategias. Entonces, les pido por favor que ingresen a la página de menti.com, ingresen el código de esta encuesta y yo ahora voy a poder ir viendo cuál es el resultado o las palabras que ustedes vayan considerando para poder definir estos desafíos. A ver, déjenme trasladar acá.
Bueno, los invitamos a que por favor nos respondan la pregunta del panel. Tenemos un minutico para hacerlo, 2 minutos. Podemos ingresar a Menti y el código que está en la parte de arriba. Sí, a ver, yo voy ya teniendo algún resultado. A ver, vamos igual viéndolos todos. La parte de cultura es importante, ¿ok? Y es un reto, ¿no? Es un reto no solo para el área de TI, sino para toda la organización. Pero como digo, esta coyuntura, este escenario ha hecho de que esté a favor nuestro, ¿no? Porque las personas dentro de la organización están necesitando, requiriendo, ¿no? Aceleradores y lo que nosotros podemos hacer es usar todo ello para poder generar estrategias de comunicación, para poder generar espacios donde ya podamos conversar, donde ya no tenemos ya la limitante del tiempo, la limitación del espacio, sino ya todo eso pues está a favor nuestro, ¿no? Elvis, Bueno, después, sí, tenemos 5 minuticos para la sesión, entonces no sé si sí, revisamos creo los que, resultados y continuamos. sí, sí, sí. A ver, ok. Bueno, está el tema de la omnicanalidad, que es parte importante. Bueno, y nosotros, a ver, para ir finalizando, queremos un poco comentarles el tema de Stefanini como organización. Para los que no nos conocen, somos un grupo global, donde tenemos presencia en muchos países, tanto de Latinoamérica, Europa, Asia Pacífico, Norteamérica. Eh, somos, eh, somos partners de las principales marcas tecnológicas en temas de infraestructura y de productos. También lo somos en temas de consultoría. El tema de workplace y infraestructura es parte del trabajo que yo realizo y Adrián también presente. Tenemos un offering muy amplio y la presencia global, que es la que les mencionaba. Y este slide que para mí es importante y puede hacer resumen de todo lo que hemos revisado hasta ahora. Nosotros consideramos que el usuario es parte importante dentro del servicio, y sobre los insights que pueda tener este usuario, nosotros podemos definir estrategias, porque consideramos que dentro de la organización no existe un solo usuario, existen múltiples tipos de usuario y cada usuario necesita el servicio a medida, ¿no? Entonces, todo esto lo soportamos con tecnología, pero hay una parte importante que es el uso de la metodología para poder definir esas acciones que puedan darnos los resultados innovadores que estamos esperando. Y bien, hemos tenido a lo largo de los últimos años pues ciertos reconocimientos, trabajamos mucho con Gartner e ISG para poder dar feedback de nuestro trabajo y es por ello que bueno, en algunas evaluaciones aparecemos. También trabajamos de la mano con INSEAD como institución académica para promover todo lo que es innovación. Eh, y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos. Y no olvidemos de que el cliente o todos los servicios que tenemos como parte de nuestra oferta siempre van a estar alineados y centrados hacia el usuario, ¿no? Entonces, bien, yo creo que eso ha sido todo por nuestro lado. Espero que la información que les hayamos compartido haya sido buena para ustedes y bueno, estamos atentos a las preguntas que vayan a tener y el contacto pues después de esta sesión, ¿no?
Muchísimas gracias, Elvis. En este momento estoy abriendo los micrófonos para las personas que quieran hacer alguna pregunta a Elvis y Adrián. En este momento pues están abiertos. Para quien quiera pues en este momento pues hacerle alguna pregunta a Adrián o a Elvis. O alguien que quiera hacer alguna pregunta por el chat, ya sea escrita, también pues la podemos acá dársela a Elvis y Adrián en este momento. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. ¿Con quién Les tenemos? hablo desde Colombia, Oscar Torres. Cuéntame, Oscar, ¿cuál es la pregunta? Bueno, una pregunta para Elvis y para Irene que están por allí. Desde el punto de vista de su experiencia como consultoría, ¿cuáles serían como esos pasos fundamentales para tener estructurado ese roadmap de innovación? O sea, hay tantas herramientas hoy en día, obviamente uno tiene que enfocar las necesidades y entonces tú miras herramientas como RPAs, miras herramientas de firma electrónica, eh, pero frente a este momento y a esta tendencia donde hay tantas cosas, obviamente hay que ser muy mesurado y estar muy enfocado en lo que también voy a justificar de la organización. Yo te hablo del sector retail en este caso y sé que han salido muchas series de funcionalidades y modelos que nos pueden ayudar, pero ¿cuáles serían como esas características básicas, aparte pues, de un levantamiento de información que se haga del negocio por experiencia, para poder estructurar bien ese roadmap de innovación? Sí, a ver, dentro del roadmap que nos comentaban, sobre todo en el negocio de retail, a ver, siempre va a ser importante no combinar, o sea, no dejarle este trabajo al área operativa, ¿no? A ver, cuando uno lanza una consulta al área operativa y le pide, por ejemplo, ciertos indicadores o cuál es la sensación de los usuarios de cara al servicio, pues siempre esto va a trasladarse a resultados que es lo que ya conocemos, ¿no? Indicadores tradicionales. Y no hay no hay una información específica en temas de comportamientos, en temas de los canales de atención, de la satisfacción del usuario. Probablemente las áreas operativas no van a tener esa información porque no hay mucho trabajo analítico, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos y proponemos nosotros es que debe de existir un equipo multidisciplinario, que es la definición del squad dentro de lo que es el servicio de Digital Workplace, el cual pueda capturar toda esta información, pueda de cara hacia el usuario definir en base a un mapa de empatía o alguna otra acción, producto de alguna metodología, definir cuáles son esos patrones y ese comportamiento en ese momento, ¿no? Entonces, sobre eso, ya trabajando con ciertas herramientas, poder definir si es que, por ejemplo, el usuario necesita un canal de atención, que puede ser el WhatsApp, que puede ser algún otro, ¿no? Si es que necesita un autoservicio en base a, no sé, a un ranking de incidentes, a un comportamiento que se da en el día a día. Entonces, yo creo que el análisis es una parte importante. Lo que no puede pasar es que la propuesta sea enteramente tecnológica, o sea, que definamos ya desde el arranque de que el usuario necesita un chatbot, necesita un canal o necesita un robot o un agente, porque es lo que está en el mercado ahora, es lo que hacen las demás organizaciones. Yo creo que las propuestas no tienen que ir en ese sentido, sino tiene que haber un espacio necesario para poder conversar con todos los actores, ¿no?, de la organización y poder definir estas estrategias, ¿no? Y sobre eso hacer las inversiones, porque al final lo que quiere toda área de TI es reducir costos, pero teniendo la satisfacción de quien lo está usando, ¿no? No sé si Adri ahí puedes complementar. Sí, mira, yo creo que no hay una herramienta ni un camino único. La verdad es que siempre hay temas muy particulares para cada negocio.
Entonces, algo por experiencia que ha funcionado bastante, como bien dice Elvis, es realmente sentarse a documentar, a observar y documentar toda la operación desde una perspectiva de negocio y evaluar toda la documentación y la madurez que haya en procesos, todo lo que están operando. ¿Por qué? Porque siempre buscamos hacia la optimización y siempre hacia la reducción de costos, que es lo más común. Pero un roadmap como tal que tú puedas definir, sí hay recomendaciones que van orientadas a empezar a, por ejemplo, a observar cuál es la capacidad o cuál es el desempeño que se tiene actualmente en la operación y después de ese desempeño decidir si tienes que volver a capacitar, si tienes que optimizar procesos, si tienes que implementar nuevas herramientas, tienes que incluso hacer mucho más eficiente o efectivo toda la operación que estás llevando. Y aplica para cualquier rubro, o sea, eso no importa la industria ni importa el tamaño del negocio. Normalmente funciona de la misma manera. Ahora, es muy útil ocupar a los consultores que tienen como tal un enfoque hacia design thinking, hacia los mapas de empatía que bien comenta Elvis, porque nos ayuda a entender en todo el conjunto, el end-to-end de todo el negocio. Entonces, yo empezaría por ahí. O sea, tienes que tener una mirada que te aleje de la vista de túnel o como decimos acá en México, de la ceguera de taller, ¿no? Donde tienes tan cerca el problema que ya no lo ves claramente, ¿no? Y en eso ayuda mucho tener una segunda opinión. Por eso es que puede ser un área interna que esté preparada o esté conformada para hacer esto, o puede ser un externo, puede ser un proveedor. Eso depende de tu negocio. ¿Sí? Gracias, Elvis y Adrián. Sí, digamos que solo esas son bases importantes, pero ahora hay una complejidad mayor, ¿no? Y es que muchos de esas altas direcciones están esperando muchas propuestas del lado de IT. Obviamente, cuando no está estructurado ese equipo multidisciplinario que ustedes llaman que va con un tema de madurez y que le ayuda a uno a tener esa claridad, esa visualización, uno puede tener muchas ideas desde el punto de vista del liderazgo de IT, pero hay que jugar con eso y saberlo manejar porque hoy en día lo que están esperando muchas de esas altas direcciones es que tú les propongas muchas cosas, pero tienen que ser aterrizadas. Tampoco uno puede salir a innovar a la loca, como decimos en Colombia. Entonces, hay que ser muy aterrizado allí, pero esos son los retos grandes que tenemos en este momentico los líderes de IT. Que ante esta aceleración que tenemos, porque yo digo es una aceleración en la que estamos, poder estructurar muy bien ese siguiente paso, porque tenemos una presión grandísima, o yo la tengo grandísima en este caso para, si mis colegas no la tienen, yo sí la tengo, una presión grande por comenzar a sobrellevar este momento y empezar a definir unas pautas que cuando te cae una responsabilidad muy grande, ahí donde necesitas esa mano de consultoría y esa mano de ese grupo disciplinario para que te pueda ayudar a orientar. No, muchas Correcto. gracias. Yo creo, y para complementar, como tú bien dices, la presión impone, ¿no? Algo muy relevante es hay que empezar a orientar los esfuerzos hacia la parte de analytics. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así bien cortito, bien rápido para no consumirles ya mucho más tiempo. Nosotros contratamos mucho personal todo el tiempo y algo que evaluamos es, por ejemplo, cuál es el sueldo o la expectativa de sueldo en el mercado. Y algo que discutíamos internamente hace ya tiempo es cómo evaluamos el sueldo que deberíamos de darle a un colaborador. Y lo que originalmente hacían algunas de nuestras áreas de reclutamiento era darnos promedios de los sueldos. Y lo que les comentamos, ese es un error tremendo. Y eso pasa con muchos datos en la empresa. ¿Por qué los promedios están mal? Porque tú puedes tener elementos que se disparan con sueldos muy altos o muy bajos que te van a arruinar el promedio. Y lo mismo pasa con mucha información que estudiamos tanto del mercado como de nuestras operaciones. Hay que empezar a atacarlo con una metodología de analytics mucho más a fondo, considerando el valor de los datos, la velocidad de los datos, la veracidad de los datos, para que así podamos tomar buenas decisiones. Haciendo de manera correcta el tema de analytics, es mucho más sencillo estructurar la información, porque normalmente no está bien estructurada, y llevársela hacia nuestros líderes para decirles, miren, aquí están los datos duros
Este es el análisis que tenemos de la información y nuestros siguientes pasos sugeridos son los siguientes. Entonces, yo creo que es una manera muy práctica de atacar los problemas. Y ahora lo tenemos que hacer mucho más rápido. Antes hasta con Excel lo podíamos hacer, ¿no? Ahora tenemos herramientas de dashboards que utilizan inteligencia artificial y están haciendo cosas muy interesantes como analizar patrones y buscar patrones con inteligencia artificial en los datos cuando son grandes volúmenes. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta de nuestros asistentes? Creo que no. Bueno, Bueno, estamos a la orden. Cualquier cosa que se les ofrezca para que nos puedan localizar a través de nuestro equipo de marketing y a través de nuestros sitios web. Y bueno, yo quiero agradecerles por su tiempo. Muchas gracias por vernos. Les van a compartir las memorias del curso y les dejo la palabra. Muchas gracias, Clau, Karen.